Qué gusto reencontrarme nuevamente con ustedes. En esta oportunidad vamos a ver cómo hacer cálculos para fabricar transformadores eléctricos desde cero. ¿Ok? Así que nada, antes de comenzar quisiera saludar especialmente a Luis Fernando Ballesteros, Alberto Ramón Acosta de Buenos Aires, Nelson Landaverde, Pablo Lobos. Un abrazo grande a todos y a todos los que se están suscribiendo, dejando sus comentarios, activando la campanita de notificaciones para que la próxima vez que yo suba un video sean los primeros en enterarse. ¿Ok? Bien, comenzamos. Muchas veces cuando queremos fabricar un transformador eléctrico nos vemos en la dificultad para conseguir los materiales. Y si los conseguimos normalmente son extremadamente caros o muy difíciles de conseguir. Este video viene a solucionar esos problemas porque vamos a hacer cálculos para utilizar materiales industrializados, valga la redundancia, y también materiales rudimentarios como alambre negro, chapas de hierro, cualquier material ferromagnético para fabricar los núcleos. Y para hacer los bobinados, obviamente vamos a necesitar alambre de cobre esmaltado. De esta manera, cuando necesites fabricar una soldadora de punto, un soldador eléctrico, un cargador de batería, sin importar el amperaje ni el voltaje, lo puedas hacer sin ningún inconveniente. Bien, así que nada, sin más, vamos a ver cómo hacemos los cálculos. Para diseñar un transformador tenemos que conocer la potencia en vatios que nosotros queremos que entregue. Por ejemplo, si necesitamos una potencia de 600 watts, vamos a necesitar un área aproximada de 25 centímetros cuadrados de núcleo. ¿Cómo hacemos ese cálculo? La calculadora, agarrar, vamos a sacar la raíz cuadrada de 600, nos da 24.4. ¿Okay? Entonces, el área del núcleo tiene que estar por arriba de estos 24.4, podría ser 25, 26 centímetros cuadrados, andaría perfectamente. ¿Cómo sacamos el área de un núcleo? Primero, vamos a medir el exterior del núcleo, en este caso tenemos 20 centímetros, vamos a medir el interior, al exterior le vamos a restar el interior. Es decir, 20 menos 10 nos da 10. A ese resultado lo vamos a multiplicar por la altura del núcleo, en este caso es 5. 5 por 10 es 50. Lo vamos a dividir 50 dividido a 2. Y lógicamente nos da 25. Estos cálculos son para núcleos que se van a fabricar con hierro con aleaciones de silicio entre 3 y 6,5%. Para núcleos que se van a fabricar con alambre negro, alambre dulce, chapa negra o chapa dulce, en algunos países simplemente se le agrega un 5% al valor que hemos sacado recién. Es decir, teníamos un área de 25 centímetros cuadrados, vamos a sumar el 5%. Poner igual nos da un área de 26.25 centímetros cuadrados. Simplemente a estos 26, como necesitamos un valor por arriba del real, podemos redondear a 27 o 27. Otro ejemplo, si necesitamos un transformador que tenga una salida de 2000 watts, tomamos la raíz cuadrada, da 44.7, simplemente redondeamos a 45 y mejor aún a 46 centímetros cuadrados. Esto trabajando con hierro con aleación de silicio entre 3 y 6,5%. Si no contamos con hierro con aleación de silicio, simplemente tomamos 47 más 5%. Nos va a dar un área necesaria de 49.35. Como ya tenemos un pequeño porcentaje aumentado, lo dejamos en 49 o lo llevamos a 50. Estaría perfectamente bien. Así que nada, esa sería la forma. Y el último ejemplo, supongamos que necesitamos una salida de 5000 watts. Tomamos la raíz cuadrada, nos da un área de 70 centímetros cuadrados.
para núcleos con aleación de silicio, y para núcleos sin aleación de silicio simplemente sumamos el 5% y nos va a dar un área necesaria de 73.5 centímetros cuadrados. Vamos a calcular el grosor de alambre según los amperios de trabajo. Para eso nos vamos a valer de una tabla SWG. Según la ley de Watt, debemos de dividir la potencia por el voltaje de la red pública. En nuestro caso es 600 dividido a 220. Nos da 2.7 amperios. Entonces ahora volvemos a nuestra tabla y vamos a buscar el amperaje más cercano a este valor 2.7. En nuestro caso correspondería amperios máximo 3.7. Nos lleva a un calibre 18, diámetro en milímetros es 1.2. Ya con estos valores vamos a calcular las vueltas de alambre por voltio. Como regla general vamos a utilizar la constante 42. En nuestro proyecto tenemos 27 centímetros cuadrados de núcleo. Utilizando la constante 42 vamos a dividir a 27. Eso nos da 1.5 vueltas de alambre. Si el área fuese de 80 centímetros cuadrados, simplemente lo vamos a dividir 42 dividido a 80. De esta manera obtenemos la cantidad de vueltas por voltio. En este caso, 42 dividido a 80 nos da media vuelta de alambre por voltio. Muy bien, teniendo la longitud del alambre, simplemente volviendo a nuestro proyecto, 1.5 lo vamos a multiplicar por la cantidad de voltios de la red pública. Si la red pública suministra 110 voltios, vamos a multiplicar 1.5 por 110. Eso nos va a dar un total de 165 vueltas para el devanado primario. Si la red pública suministra 220 voltios, lo vamos a multiplicar por 220, haciendo un total de 330 vueltas para el devanado primario. Podemos construir el devanado primario de tal manera que se pueda elegir entre 110 y 220 voltios. Ahora bien, teniendo en cuenta estos valores que nos suministra este cálculo, es conveniente siempre verificar de que el circuito serie se apague correctamente. Eso lo pueden ver en la construcción del devanado primario, en la descripción del video como video número 1 o bien en el link que aparece en pantalla. ¿De qué manera calcular la cantidad de alambre? Si en tu país, en tu localidad, el alambre se vende por metros, vamos a sacar la cantidad de alambres por metro. Si en una vuelta de alambre tiene 10 centímetros, simplemente lo vamos a multiplicar por 10. Tenemos 3.330 centímetros. Dividido a 100 nos da 33 metros de alambre. Si en tu país o localidad el alambre se vende por gramos, simplemente vamos a pesar con una balanza de precisión cuántos gramos pesa una vuelta. A esos gramos lo vamos a multiplicar por la cantidad de vueltas que tengamos. Como en nuestro caso tenemos 330 vueltas, suponiendo que tiene 3 gramos cada vuelta, lo vamos a multiplicar por 3. Va a ser un total de 990 gramos. Y si tuviese 4 gramos o 5 gramos, simplemente multiplicamos por los gramos que pese cada vuelta, valga la redundancia. Bien, entonces de esa manera vamos a comprar el alambre pesándolo o bien por metros. Cálculo de grosor de alambre para devanado secundario. En este punto hay que tener en cuenta de que si hacemos una reducción de voltaje, esa reducción va a hacer que la corriente aumente en forma proporcional. Y si hacemos una elevación de voltaje, la corriente va a disminuir también en forma proporcional. Por ejemplo,
Conociendo la potencia de nuestro equipo, como en nuestro caso estamos trabajando con 600 watts, y si queremos hacer una reducción, por ejemplo para un cargador de baterías, que sería 12 voltios, vamos a dividir 600 watts dividido a 12 voltios. Nos va a dar un total de 50 amperios. Si queremos hacer una reducción para cargadores de batería de 24 voltios, vamos a tomar la potencia del proyecto, que son 600 watts, y lo vamos a dividir por 24 voltios. Nos va a dar un total de 25 amperios. Otro ejemplo, si necesitamos hacer un cargador de baterías para 6 voltios, simplemente dividimos 600 a 6 voltios y nos va a dar un total de 100 amperios. Como verán, a medida que reducimos el voltaje, la corriente aumenta en forma proporcional. Si necesitamos hacer un transformador elevador, vamos a agarrar la potencia del proyecto y lo vamos a dividir a 400, en el caso de que queramos hacer un transformador elevador a 400 voltios, y nos va a dar 1.5 amperios máximo. Bien, entonces con este ejemplo vamos a ir a nuestra tabla para verificar qué grosor de cable vamos a necesitar. Por ejemplo, acá tenemos el calibre, el grosor en milímetros, la resistencia en ohmios y el amperaje máximo de tolerancia. Volviendo a nuestro ejemplo, si necesitamos hacer un cargador de baterías para 12 voltios, teníamos 600 watts dividido a 12 voltios, nos da un total de 50 amperios. Entonces en nuestra tabla vamos a buscar el amperaje máximo de tolerancia para un calibre X. Tenemos 47 calibre 11 y nos vamos a ir a 55 amperios, que va a corresponder a un calibre 10. Ahora bien, no es necesario de que yo siga aumentando el grosor de cable, porque sea el cable más grueso vamos a obtener más corriente. Simplemente estamos trabajando con 600 watts, esos watts no van a aumentar porque nosotros pongamos un cable más grueso, valga la redundancia. Imaginen ustedes que tienen un suministro de agua en un caño de 1 pulgada a una presión media. Ese caudal de agua no va a aumentar aunque a la salida ustedes pongan un caño de 4 pulgadas. Bien, más o menos esa es la relación. Así que no tiene sentido poner un cable mucho más grueso si no tenemos la potencia suficiente para que pueda alimentar ese cable. Contrariamente, poner un cable demasiado delgado puede ocasionar recalentamientos en el bobinado. Así que siempre hay que darle una pequeña tolerancia por arriba, pero no pasarse demasiado para no tener que gastar demasiado dinero en cable innecesariamente. Muy bien, y si tuviésemos que trabajar con una batería de 6 voltios que nos daba 100 amperios si no me equivoco, tenemos la potencia de 600 watts, lo dividimos por los voltios que necesitamos de salida y nos da un total de 100 amperios. Entonces en nuestra tabla vamos a buscar, tenemos 101 amperios, que corresponde a un calibre 6, grosor en milímetros 4.1. Bien, entonces de esta manera vamos a elegir el grosor de cable según el voltaje y el amperaje de salida. Ahora vamos a ver las vueltas por voltio para el devanado secundario o los devanados secundarios, porque puede haber más de uno. Podemos crear devanados para 6 voltios, 12 voltios, 18 voltios, tal como se muestra en los proyectos del video 1 y 2 de la descripción de este video. Cálculo de vueltas de alambre. Cada vuelta de alambre se conoce como espira. Mi sugerencia es hacer una prueba con unas cuantas vueltas de alambre, pueden ser 5 o 6 sobre el núcleo del transformador. Una vez que hayamos hecho, en este caso hay 6 vueltas, colocar el voltímetro a la salida en una escala de 20 a 220 y ver cuántos voltios da.
Por ejemplo, si en 6 vueltas, en 6 espiras, obtenemos 6 voltios, lo que significa es de que cada vuelta nos representa 1 voltio. Si en 6 vueltas obtenemos 12 voltios, significa que cada vuelta está otorgando 2 voltios. Bien, de esa manera vamos a poder calcular la cantidad de vueltas según el voltaje de salida que queramos obtener. Siempre es conveniente aumentar un par de vueltas por la caída de tensión que se produce cuando aplicamos algún circuito rectificador o algún equipo de carga. Siempre existe esa posibilidad. Entonces, para 6 voltios se recomienda tener una salida de 7 a 7.5 voltios. Para 12 voltios se recomienda entre 13 y 14 voltios. Inclusive se lo puede llevar hasta 15 voltios. Y si es para 24 voltios, es recomendable llevarlo a 26, 26 y medio, inclusive 27. Entonces, teniendo en cuenta esos parámetros, vamos a ir dando vueltas de alambre. Hay fórmulas matemáticas complejas que requieren ciertos conocimientos y no es el objetivo de este video. A medida que vayamos avanzando en nuevos proyectos, vamos a ir profundizando y comprendiendo otros parámetros. Entonces, de esta manera se calcula el grosor de alambre para el primario y para los devanados secundarios. Bien, ya para terminar, vamos a ver un ejemplo distinto. Supongamos que querés obtener un cargador de baterías o cualquier equipo que tenga una salida de 200 amperios. ¿Ok? Vamos a agarrar 200 y lo vamos a multiplicar por una salida de 12 voltios. Eso nos va a dar 2400 watts. Teniendo este valor, lo que queda es sacar la raíz cuadrada para conocer el área del núcleo. En este caso nos va a dar 48.9 centímetros cuadrados. Si quisieras una salida de 300 amperios, simplemente lo vamos a multiplicar por el voltaje, que en este caso, en este ejemplo, es 12. Nos va a dar 3600 watts. Y para conocer el área del núcleo vamos a tomar la raíz cuadrada, que nos va a dar 60 centímetros cuadrados. Y ahí volvemos al principio del video para conocer el grosor de alambre y cantidad de vueltas. Bien, entonces de esta manera podemos hacer el cálculo para diferentes tipos de equipos que necesitemos fabricar. Espero que te haya gustado. No dejes de suscribirte, activar la campanita de notificaciones y pronto con nuevos proyectos. Vamos a ver leyes que rigen la electricidad y vamos a ir adentrándonos de forma más exacta para hacer cálculos precisos. Un abrazo grande a todos, cuídense mucho y nos reencontramos en breve. Chau, chau.